Ahora, también, por otro lado, estaba esta otra cara de la moneda. Por caso contrario, teníamos, ¿no? Tenemos hoy en día, los bienes de dominio privado. Y nosotros a este tipo de bienes, ¿no? Tenemos que conocerlos como qué, ¿no? Va a ser este bien, ¿no? Que, o sea, siendo directamente de propiedad del Estado o dijimos en algún momento de cualquiera de las entidades que forman parte de la estructura del sistema, no está para nada destinado a un uso afecto, o sea, no está a afecto, no tiene afectación, ¿no? Para que se convierta en un servicio público. Pero, ¿no? Sí podemos decir, ¿no? Que sus titulares pueden ejercer el derecho de propiedad, ¿no? Con todos sus atributos de ley. Normalmente estos bienes, ¿no? Si tuviéramos que hablar desde el aspecto de la ley, ¿no? De la ley del sistema de bienes estatales, ¿no? Ese tipo de dominios, ¿no? Ese tipo de bienes, normalmente se van a utilizar, se van a emplear ¿para qué fines? ¿Para fines públicos? No, para fines internos de la administración pública. ¿No? Entonces, ¿no? Este es un tipo específico, ¿no? De bienes enteramente del Estado. O sea, son, ¿no? Bienes que podrían ser embargados por quienes, por particulares, pero ¿por qué? Porque hay un principio también normativo. Ahí tenemos el Decreto Supremo del 008 del 2021, ¿no? Pero es importante mencionar, por ejemplo, que este tipo específico, ¿no? Ejerce el derecho de qué cosa de propiedad, pero al poder ser, ¿no? Una posibilidad de que sean embargados, ¿no? También, por otro lado, pueden ser objetos de qué cosa, de compra-venta directa, ¿no? ¿A favor de quién? De los particulares. Pero acá entra también a tallar un rol muy importante de un actor muy importante, ¿no? Y acá, principalmente, ¿quién no entra a tallar en todo este aspecto? ¿No? La intervención de un juez. ¿Por qué? Porque él es el quien va a determinar, ¿no? Si el procedimiento, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Si es que ese procedimiento de un bien o de dominio privado es embargable o no necesariamente es embargable. Entonces, esa disputa directamente la ve directamente quién, ¿no? El juez. Pero también, ¿no? Él no dispone porque quiere, ¿no? Sino porque también, ¿no? Hay un proceso de evaluación, ¿no? Para saber si la propiedad no está libre de cargas técnicas, si está afecto a un uso público o no. Pero es que acá también entra a tallar otra cosa, la ley 29618, ¿no? Donde aquí para este tipo de bienes de dominio privado ya se le empezaban a declarar incluso imprescriptibles. ¿Y qué decíamos con imprescriptibles? ¿No? El accionar, ¿no? De esta restricción que se le hace a un, entre comillas, titular que vamos a llamarlo pues poseedor, ¿no? Para que pueda ejercer su derecho, entre comillas también, ¿no? Por encima, ¿no? De el propietario quien debería tener derecho exclusivo. Entonces, ¿no? Eso también, eso se declara en la 29618. Pero también esta ley en paralelo, ¿no? Niega también algo muy interesante, ¿no? ¿Y niega qué cosa? La posibilidad de que se pueda adquirir bienes estatales, casualmente, de dominio privado, ¿no? ¿Mediante qué procedimiento? El procedimiento de perquisición
adquisitiva, ¿no? De dominio. Entonces, eso también fue una ley que entró, ¿no? Entró lo que decía hace unos minutos atrás, ¿no? En un revuelo, en unos dimes y diretes. ¿Por qué? Porque en su momento se decía, ¿no? De que todos estaban en contra de esta disposición normativa, ¿no? E incluso se planteó, ¿no? La modificatoria, ¿no? De la ley 29 y 18, ¿no? Para que pueda posibilitar, ¿no? La adquisición de bienes estatales de dominio privado, ¿no? Mediante este procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Casualmente, ¿con qué intención? Para evitar, ¿no? ¿Qué se hizo esto? ¿Por qué entró a tallar bastante? ¿Y por qué no se pretendió hacer su modificatoria? Porque la intención inicial, casualmente, era ¿para qué cosa? Para evitar se vulnere el derecho de la propiedad. Y es que en algún momento se tenía que hablar de este tipo de disposición, ¿no? Aún suene de repente egoísta para algunos, pero vivimos pues en un mundo de mucha informalidad donde el aspecto del saneamiento físico legal aún es algo muy, digamos, o es muy difícil de entender por muchas personas, ¿no? Entonces, lógicamente, estos principios que pudiéramos, ¿no? Pretender entenderlos, si es que no se rigen, pues, ¿no? Normativas que nos puedan, por lo menos, ¿no? Decir, oye, estamos regulando esto, ¿por qué? Porque, a ver, ya dimos normativa que dio, ¿no? Cierta ampliación para la posibilidad, ¿no? De la formalización hasta cierto punto, pero a ver, hay mucha, pues hoy en día, norma muy aún manoseada y que se ha desvirtuado incluso. Es por eso que también la última modificatoria que se le hace, no explícitamente, a lo que nosotros pues le llamamos, ¿no? Este procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Que se hace casualmente, tuvo una finalidad muy importante, o sea, me refiero a la ley 32019. Esta ley es la ley que sale, obviamente, mucho después del decreto legislativo el 1358, ¿ya? Que es el que modifica, ¿no? E incorpora también ciertos artículos, me refiero que modifica la 29151, y que posteriormente, cuando se hace esta fusión, ¿no? De poder hablar, ¿no? Acerca del principio de la 29151, que era inicialmente la finalidad, ¿no? De poder, pues, eh, optimizar el proceso de regulación de quién, del saneamiento físico legal, por ejemplo, de los bienes estatales, que eran destinados obviamente a servicios públicos, ¿no? Y en otros casos a usos del Estado, ¿no? ¿Era con qué finalidad? Con que se pudieran diseñar ciertas medidas que pudieran facilitarnos el otorgamiento de qué? De derechos, ¿no? Ahora, y que ya esto no se fusionó con la 32019, que tuvo esta otra finalidad, pero de fortalecer este procedimiento especial, que al cual se le llamó especial, de saneamiento de los bienes inmuebles estatales, ¿no? Y donde dejaron, ¿no? Aquí claro que las entidades que conformaban o que iban a conformar el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? No necesariamente tenían que estar obligadas a qué cosa, a llevar a cabo acciones de saneamiento de los bienes inmuebles de forma progresiva, sino que ellos podían, ¿no? Bajo su responsabilidad, por eso que también se hizo una serie de modificatorias donde se incorporaron ciertos aspectos digamos, aspectos técnicos, ¿no? En cuanto a la administración propia, ¿no? Casualmente, en términos administrativos y funcionales, ojo, para que pudieran indirectamente hablarnos
de la obligatoriedad de que nosotros pudiéramos efectuar qué cosa, ¿no? La primera inscripción de dominio, o sea, la inmatriculación de las propiedades. Aún así, estemos hablando de los bienes del Estado. Entonces, obviamente también, no solamente de procedimiento de inmatriculación, sino también de otras acciones, no de saneamiento, ¿no? De los bienes inmuebles del Estado. Y que yo ya ahí ya se empieza a formalizar, ¿no? Que este accionar ya iba a ser competencia directamente del ente rector, o sea, de la superintendencia de bienes estatales y de los gobiernos regionales. O sea, ¿qué procedimiento iba a ser únicamente transferencia de ellos? El procedimiento especial de saneamiento físico legal, ¿no? Y de las competencias propiamente que se le iban a dar, ¿no? Sobre estos bienes de dominio público. O sea, es una norma que empezó a perfeccionar diferentes tipos de lineamientos y fue muy importante, muy necesario para este tipo de disposiciones. O sea, todos los artículos que se empezaron a actualizar exclusivamente estaban referidos a qué cosa? A la competencia obligatoria, ¿no? Que se puedan efectuar este tipo de procedimientos, ¿ya? Y también que pudiera incorporarse el procedimiento de, especial de saneamiento físico legal, ¿no? De los bienes estatales. Entonces, eso también. Ahora, también cuando nosotros hablamos de esos dos tipos de dominio, ¿qué tenemos? ¿No? Los que nos dice el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que fue un ente que entró a tallar muy importante dentro de este aspecto normativo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando entra en coordinación, ¿con quién? Con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Ellos se le empezó a dar también una serie de competencias. ¿Qué competencias? El que pudieran hacer un reporte, informar, ¿no? A la Comisión Integramente de Vivienda, ¿no? Y Construcción. ¿Qué cosa? Ciertos avances que se habían dado o resultados de este procedimiento especial de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, ¿qué quería decirnos con esto? Que a partir de estas modificatorias que se le hace a la ley no principal, a la 29151, ¿no? Nos dice, ¿no? Que nuestro sistema, ¿no? Iba a encontrarse sujeto a qué cosa? A diferentes consecuencias íntegramente administrativas. O sea, nos empezaron diciendo que las últimas actualizaciones a la 29151 iba a enfocarse íntegramente de qué cosa? De tener un principio, no de, digamos, de digamos así, ¿no? De que si había un incumplimiento por parte del ente rector, ¿no? Entonces el sistema, ¿no? Iba, ¿no? A decir, ok, principio de la ley 32019, ¿no? O sea, ustedes como sistema ya sabían que se encontraban sujetas a consecuencias administrativas si es que por obra existía incumplimiento. Entonces se pesó esto con qué finalidad? Para que pudiera darse un mejor control sobre los procesos de saneamiento físico legal de los bienes inmuebles estatales, los cuales comprendían casualmente de estos dos. Entonces, ¿no? Estos fueron principios que se fueron dando dentro, ¿no? De este principio inicial. Ahora bien, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían además, ¿no? Que cuando hablamos también de bienes, ¿no? Estatales, ¿no? Como tal, dijimos cuando decíamos la diferencia, ¿no? De los bienes de dominio público versus los bienes de dominio privado, ¿no? En ambos casos, ¿no?
estamos hablando de qué, porque este es principio netamente del derecho de la propiedad, decíamos en algún momento, ¿no? Ya decíamos en alguna parte, ¿no? Que los bienes de dominio público, en cuentas resumidas, estaban destinados al uso de servicios públicos, eran por competencias del Código Civil, no inalienables, imprescriptibles, inembargables, y también dijimos en el momento que podían ser, ¿no? Excepcionalmente, pero concesionados a los particulares. Por otro lado, los de dominio privado, ¿no? Podían ser ejercidos, ¿no? O mejor dicho, se ejercen sus propios atributos, ¿no? De la misma propiedad, pero estos también podían ser enajenables, ¿no? Pero podían también ser pasibles de embargo, pero sí por ley 29.618 podían ser imprescriptibles. Ok, pero en ambos casos, como teníamos que el principio del derecho de la propiedad nos decía, ¿no? Que nosotros podíamos ejercer, ¿no? En armonía, no poder usar, ¿no? En este caso, estar sujetos, por ejemplo, a zonificación, a habilitación urbana, otros procedimientos a efectos como, por ejemplo, subdivisión, independización, parcelación, entre otros, ¿no? Entonces nos hablaban que también son actos, ¿no? Donde, ¿no? Se pretendía ordenar su uso y aprovechamiento de este tipo de bienes. Entonces, definitivamente, este tipo, ¿no? de bienes se también, digamos, en cuestiones de la administración de estos bienes, se destinaron, por un lado, ¿no? se ordenaron para el uso y aprovechamiento, ¿no? para usar, disfrutar, disponer de los mismos, ¿no? Y también estos otros actos, ¿no? que no tenían implicancia del desplazamiento del dominio como tal. En principio, vuelvo a mencionar, ¿no? de lo que nosotros hemos mencionado, ¿no? dentro de lo que también nos habla el régimen jurídico de los bienes estatales, ¿no? Ahora, estos también recaen, ¿no? sobre bienes de libre disponibilidad. Por supuesto, pueden ser bienes que estén completamente disponibles, no necesariamente inscribibles, pero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre el caso de bienes de dominio público, ¿no? que nosotros mencionamos, ¿no? Que también esto a consecuencia, ¿no? de los actos que en él se mantienen pueden también, ¿no? hablarse acerca, ¿no? de la enajenación, de que si el uso no es originario o si es que por A o B se esté desnaturalizando el uso inicial o se quiera dar otro tipo de afectación al uso que inicialmente pues no ha sido designado. Entonces, es por eso que también dentro de estos principios empezaron, pues, ¿no? a darse, digamos, otros aspectos referidos a este contexto, ¿no? Donde ya, por ejemplo, nos empezaban a hablar acerca, ¿no? de otros procedimientos, ¿no? con relación incluso, por ejemplo, a los casos explícitos donde podían, ¿no? hablarse de que cambiar, ¿no? de un bien de dominio público a dominio privado o viceversa. Entonces, habían ciertos también, ¿no? aspectos, principalmente que la normativa nos iba, ¿no? empezar mencionando, ¿no? Entonces, acá definitivamente, ¿no? muchos de ellos estaban destinados al uso o prestación, ¿no? de un servicio en algunos casos, ¿no? Y en otros casos directamente no. Entonces, esa era la diferencia entre ellos. Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más.
Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.